La niña del balón en la colonia Benito Juárez. La colonia Benito Juárez, una de las más antiguas y pobladas de Neza, es el escenario de una historia que ha helado la sangre de sus residentes por décadas. Se trata de la niña del balón, un espíritu infantil que busca compañía en la oscuridad. Cuentan los vecinos, especialmente aquellos que viven cerca del antiguo parque del pueblo o de algunas casas más viejas, que en las noches más tranquilas, cuando el bullicio de la ciudad disminuye, se puede escuchar el tenue rebote de un balón. No es un sonido fuerte ni constante, sino uno intermitente, como si alguien jugara solo. Si te atreves a asomarte, o si por casualidad pasas por la calle, podrías verla, la silueta de una niña pequeña, vestida con un vestido blanco y trenzas, que juega con un balón antiguo, de cuero. La leyenda dice que esta niña, de nombre desconocido, murió trágicamente hace muchos años, atropellada por un vehículo mientras jugaba con su balón en la calle, cerca de su casa. Su espíritu, atrapado en la inocencia de su juego y la tragedia de su partida, sigue buscando a alguien con quien jugar. Un joven repartidor de comida, de nombre Ricardo, que hacía sus rondas nocturnas en la zona, solía escuchar el rebote del balón. Al principio, lo ignoraba, pensando que era la imaginación o el eco de la ciudad. Una noche, sin embargo, el rebote era persistente y cercano a la casa a la que se dirigía. Al dejar el pedido, y mientras subía a su moto, escuchó una risita suave y luego, el balón rebotó justo a sus pies. Ricardo, asustado pero curioso, miró alrededor. Vio a una niña parada en la banqueta de enfrente, con el balón en sus manos. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos eran dos cuencas oscuras. La niña extendió la mano con el balón, como invitándolo a jugar. Ricardo sintió un escalofrío que le paralizó el cuerpo. La risa de la niña se hizo más fuerte, un sonido dulce pero macabro. Sin pensarlo dos veces, encendió su moto y huyó a toda velocidad, sin atreverse a mirar por el retrovisor. Desde esa noche, Ricardo evita esa colonia a toda costa después de las 10 de la noche. La niña del balón sigue apareciéndose, buscando un compañero de juego, y su risa infantil sigue resonando en las noches tranquilas de la colonia Benito Juárez, un recordatorio de que la inocencia puede volverse aterradora cuando se mezcla con la tragedia. El perro negro del Bordo de Xochiaca. El Bordo de Xochiaca, con su pasado como tiradero y su presente de urbanización, es un lugar donde las historias de lo sobrenatural abundan. Una de las más aterradoras es la del perro negro, una bestia infernal que custodia los secretos del lugar y castiga a quienes osan profanar su espacio. La leyenda cuenta que en los terrenos donde hoy se asientan muchas colonias, antes era un vasto y desolado basurero, hogar de miseria y de actividades ilícitas. Se dice que muchas almas en pena quedaron atrapadas allí, y que el bordo se convirtió en una puerta de entrada a algo más oscuro. El perro negro es su guardián, una criatura de gran tamaño, con pelaje oscuro como la noche, ojos rojos brillantes como ascuas y un gruñido gutural que hiela la sangre. No es un perro común, su presencia inspira un terror primario, como si fuera una manifestación de la maldad misma. Los testimonios de su aparición son variados. Algunos camioneros que transitan por la avenida Bordo de Xochiaca en la madrugada, o aquellos que trabajan en los centros de reciclaje de la zona, aseguran haberlo visto. Aparece de la nada, caminando lentamente por la orilla de la carretera o en los terrenos baldíos, y su mirada fija puede hacer que pierdas el control de tu vehículo. Un joven trailero, Miguel, que solía ser muy escéptico, se burlaba de estas historias. Una noche, mientras transportaba mercancía por el bordo, su camión comenzó a fallar misteriosamente en medio de un tramo solitario y oscuro. Intentó arreglarlo, pero los faros se apagaron de golpe. En la oscuridad, y mientras intentaba encenderlos de nuevo, escuchó un gruñido bajo y profundo, que le hizo erizar los cabellos. Luego, vio dos luces rojas brillantes que se acercaban lentamente desde la oscuridad. Miguel, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, apenas podía respirar. Las luces se hicieron más grandes, y de la oscuridad emergió la figura imponente de un perro gigantesco, con los ojos rojos fijos en él. El animal se detuvo a pocos metros del camión, gruñendo. Miguel no podía moverse, paralizado por el pánico. El perro negro levantó la pata y golpeó la cabina del camión con una fuerza sobrenatural, dejando una abolladura. Luego, sin hacer ruido, se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad, dejando un rastro de azufre en el aire.
Miguel logró encender su camión y huyó de allí sin mirar atrás. Desde esa noche, nunca más se burla de las leyendas del bordo. El perro negro sigue siendo una advertencia para aquellos que se adentran en las profundidades del bordo de Xochiaca, recordándoles que hay fuerzas antiguas y oscuras que aún reclaman ese territorio. El vagabundo del metro, Estación Nezahualcóyotl. El sistema de metro de la Ciudad de México es un hervidero de historias urbanas, y Nezahualcóyotl no es la excepción. En la estación que lleva su nombre, la estación Nezahualcóyotl, se cuenta la aterradora aparición de un vagabundo fantasmal que persigue a los viajeros solitarios en los andenes o en los túneles. La leyenda tiene sus raíces en la trágica historia de un hombre que, debido a la pobreza y la desesperación, terminó viviendo en las entrañas del metro, buscando refugio en sus túneles y andenes. Se dice que este hombre, un vagabundo de aspecto desaliñado pero inofensivo en vida, murió atropellado por un tren en la misma estación, o quizás de frío y abandono en algún rincón olvidado. Su espíritu, atrapado entre las vías y las plataformas, sigue vagando, buscando una salida o quizás compañía. Los trabajadores del metro, especialmente los que laboran en el turno de la noche, han reportado su presencia. Lo describen como un hombre de mediana edad, con ropa sucia y rota, una barba descuidada y una mirada perdida. Lo más escalofriante es que, a veces, se le ve parado en el borde del andén, como si esperara un tren que nunca llega, y cuando alguien se acerca, simplemente desaparece. Una noche, una estudiante universitaria, de nombre Sofía, se quedó hasta tarde en la biblioteca y tomó el último tren en dirección a la estación Nezahualcóyotl. El vagón estaba casi vacío. Al llegar a su destino, y mientras caminaba por el andén solitario para salir de la estación, sintió una presencia detrás de ella. Volteó y vio a un hombre con ropas viejas y un sombrero calado, parado a unos metros, observándola. Sofía aceleró el paso, sintiendo un escalofrío. El hombre, sin hacer ruido, comenzó a seguirla, manteniendo siempre la misma distancia. Sofía se asustó, pero intentó mantener la calma. Al llegar a las escaleras que llevaban a la salida, volteó una vez más para asegurarse, y para su horror, el vagabundo estaba justo detrás de ella, a punto de tocarla. Su rostro, iluminado por la tenue luz del metro, era cadavérico, con ojos hundidos y una expresión de infinita tristeza. Sofía gritó y corrió escaleras arriba sin mirar atrás. Al llegar a la calle, miró hacia la entrada del metro, y en la oscuridad del túnel, juró haber visto la silueta del vagabundo desvanecerse lentamente. Desde esa noche, Sofía evita el metro a altas horas de la noche. El vagabundo del metro sigue siendo un espectro recurrente en la estación Nezahualcóyotl, una manifestación de la desesperación y el olvido que acechan en las profundidades de la ciudad V. La bruja del árbol seco, Colonia Evolución. En la Colonia Evolución, una zona con casas que datan de las primeras etapas de Neza, se cuenta una historia antigua y escalofriante sobre una bruja que habita en un árbol seco en un terreno baldío. Se dice que es una entidad maligna que concede deseos a cambio de un precio terrible, o que simplemente causa desgracias a quienes se acercan a su guarida. La leyenda popular habla de una anciana ermitaña que vivió en esa zona hace muchos años. Era temida y respetada por su conocimiento de hierbas y rituales, pero también se decía que practicaba la magia negra. Cuando murió, su casa fue abandonada, y en el centro del terreno, un viejo y retorcido árbol que ella cuidaba, se secó completamente, convirtiéndose en un símbolo de su presencia. Se cree que su espíritu, o una entidad maligna invocada por ella, se quedó atado a ese árbol. Los vecinos de la Colonia Evolución han reportado fenómenos extraños cerca del árbol, especialmente en las noches de luna nueva. Algunos han escuchado risas macabras, otros han visto sombras moviéndose alrededor del tronco, e incluso hay quienes afirman haber sentido una fuerza invisible que los empuja o los jala. Se dice que si te atreves a acercarte al árbol y pides un deseo, la bruja te lo concederá, pero el precio será tu suerte, tu salud o incluso la vida de un ser querido. Un grupo de adolescentes curiosos, influenciados por los desafíos de las redes sociales, decidieron ir al árbol seco una noche para grabar un video. Llevaban cámaras y linternas, y al principio, todo era risas y bromas. Se acercaron al árbol, que era imponente en la oscuridad, sus ramas retorcidas como dedos esqueléticos. Uno de ellos, el más osado, se atrevió a gritar un deseo, pidiendo fortuna. En ese instante, las risas cesaron. Un viento gélido sopló a través de ellos,
aunque no había brisa en el resto de la calle. Las ramas del árbol comenzaron a crujir de una manera aterradora, como si algo invisible se estuviera moviendo entre ellas. Luego, una risa femenina, seca y malévola, resonó desde las profundidades del árbol, una risa que les taladró los oídos. La batería de todas sus cámaras se agotó de golpe, y las linternas parpadearon hasta apagarse. Completamente a oscuras, sintieron manos frías y huesudas que los jalaban de la ropa y el cabello. Los adolescentes, presas del pánico, gritaron y corrieron despavoridos. Uno de ellos tropezó y se raspó gravemente, mientras que otro perdió su mochila. Desde esa noche, la suerte del joven que pidió el deseo cambió drásticamente. Sufrió accidentes inexplicables y perdió todo su dinero. La bruja del árbol seco sigue siendo un cuento de advertencia en la colonia Evolución, una historia que nos recuerda que no debemos jugar con lo desconocido y que algunos deseos tienen un precio que nadie quiere pagar. El taxista fantasma de la Avenida Central. La Avenida Central, una de las arterias principales de Nezahualcóyotl, con su constante flujo de vehículos a todas horas, es el escenario de una leyenda urbana que ha sido contada por muchos chóferes y pasajeros nocturnos, la del taxista fantasma. La historia narra que hace muchos años, un taxista honesto y trabajador fue asaltado y brutalmente asesinado en su propio vehículo en alguna de las calles solitarias de la Avenida Central o sus alrededores. Su cuerpo fue abandonado y su taxi robado. Se dice que su espíritu, incapaz de encontrar paz, sigue buscando a los responsables de su muerte, o en algunas versiones, simplemente sigue realizando su último viaje. El taxista fantasma se aparece en las noches más oscuras, especialmente en las madrugadas, cuando el tráfico disminuye. Se le ve manejando un taxi viejo, a veces con las luces parpadeantes, o con un brillo tenue en su interior. Lo más escalofriante es que, cuando alguien le hace la parada, el taxista se detiene, pero su rostro está cubierto por la oscuridad o es completamente cadavérico, con ojos vacíos. Hay múltiples testimonios de encuentros con este espectro. Un hombre de negocios que se quedó hasta tarde trabajando y necesitaba un taxi para regresar a su casa, hizo la parada a un vehículo que parecía normal. Se subió y le dio su dirección. El taxista no pronunció palabra, solo asintió. Durante el viaje, el silencio era total, solo se escuchaba el motor del coche. El pasajero intentó iniciar una conversación, pero el taxista seguía en silencio. En un momento, el hombre de negocios se percató de que la ruta que estaba tomando no era la correcta y que estaban yendo hacia una zona muy oscura. Preocupado, le preguntó al taxista si se había equivocado de camino. El conductor, sin voltear, murmuró con una voz gutural y espeluznante: «No se preocupe, solo busco a alguien, a quienes me quitaron la vida». El hombre de negocios sintió un frío glacial que le recorrió la espalda. Al mirar el espejo retrovisor, vio que el rostro del taxista era una calavera putrefacta. Presa del pánico, el hombre gritó y, en un acto de desesperación, abrió la puerta del taxi en movimiento y se arrojó al pavimento, sufriendo múltiples golpes. Al levantarse, el taxi había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, el hombre de negocios no toma taxis de noche y siempre va acompañado. El taxista fantasma de la Avenida Central sigue vagando por las calles de Neza, un alma en pena que busca justicia y que aterroriza a aquellos que se cruzan en su camino, un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en la oscuridad de la ciudad.